Hola queridos hermanos, reciban un caluroso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 5. El título de la lección es El ejemplo apostólico. El pensamiento clave nos dice: al revelar cuál debe ser el verdadero motivo en el ministerio, Pablo nos ayuda a examinar nuestros corazones y vidas a la luz del Evangelio. Veamos de qué se trata la lección de esta semana y estudiemos para que seamos bendecidos por nuestro Padre Celestial. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo número 4. La Biblia dice así: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Existe en nuestra vida los motivos que nos ayudan a hacer o a no hacer algunas cosas. Algunas cosas parecen malas, pero los motivos pueden ser muy buenos. Y algunas cosas parecen buenas, pero los motivos pueden ser muy malos. Aún predicar puede haber algo de malo en ello si no se hace con el espíritu correcto. El pensamiento clave de esta semana nos dice que Pablo, al revelar cuál debe ser el verdadero motivo en el ministerio, Pablo nos ayuda a examinar nuestros corazones y vidas a la luz del Evangelio. Lo cierto es que Pablo llegó, al pasar por la iglesia allá en Tesalónica, a los apóstoles, les transmitió su experiencia allá en Tesalónica. En segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, del versículo del 1 al 12, Pablo agradece a Dios porque el evangelio que él transmitió a los tesalonicenses fue de grande impacto y tuvo muy buenas bendiciones. Tanto así que los tesalonicenses aprendieron del ejemplo de Pablo, que él soportó todas las penurias, todas las tragedias, todas las dificultades y soportó como buen soldado de Jesucristo. Los tesalonicenses aprendieron a recibir el evangelio a pesar de las tribulaciones. Entonces, ahora ellos llegaron a ser un modelo perfecto para dar testimonio a otros, de tal manera que en Capadocia, en Acaya, ya ellos no tenían necesidad de predicar, porque los nuevos creyentes eran los nuevos testificadores. Ahora, en 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, del versículo 1 al 12, Pablo profundiza en la vida que capacita a los apóstoles para actuar como modelos. Así que nos desafía a alinear nuestras vidas en nuestra esperanza, en nuestros sueños, en nuestras motivaciones espirituales, para agradar a Dios y tener una influencia correcta en otros. En otras palabras, entre muchas motivaciones para enseñar, predicar y servir, Pablo enseña cuál es la más importante, que es el ministerio que agrada a Dios. Estudiemos la lección de esta semana para recibir la bendición de Dios y veamos qué nos dice el día domingo con valentía en el sufrimiento. Recibamos la bendición de Dios. La lección del día domingo es una tremenda lección porque nos muestra cómo, a pesar del sufrimiento, el apóstol Pablo se mantiene fiel y firme predicando el evangelio. El tema de este día se llama valentía en el sufrimiento. Y Pablo tiene una conexión entre lo que pasó allá en Filipos y lo que pasó allá en Tesalónica. Pablo le dice a los tesalonicenses, le dice: ¿sabían ustedes que nuestra visita que hicimos allá a Tesalónica no fue en vano? Porque ¿saben qué? Así como nos pasó en Filipos, que pasamos tribulaciones, padecimos persecución, sufrimos, aguantamos todo por el valor de Jesucristo que nos dio fuerza. Y Pablo les empieza a descorrer el velo, qué fue lo que pasó allá en Filipos, y le hace recordar todas esas experiencias que pasó allá en Filipos a los tesalonicenses. Él dice, vosotros mismos sabéis qué fue lo que pasó allá en Filipos. Y de otra manera, ellos nos recibieron a pesar de todas las tribulaciones.
Y dice, y en todo lugar ellos sabían todas las dificultades que pasamos. Pablo recuerda la manera en que Silas y él fueron maltratados y en Filipos. ¿Se acuerdan ustedes del carcelero de Filipos? Ellos sufrieron gran persecución porque fueron torturados, literalmente. Entonces, allá en Filipos, ellos sufrieron por haber predicado el Evangelio. Estas fueron nada más señales de que el Evangelio tenía que continuar y que tenía que haber oposición. Entonces, vemos aquí cómo los hechos del apóstol Pablo demuestran que él había sufrido una transformación. Él había sido un perseguidor de la iglesia y ahora él era perseguido. Él había sido un victimario de la iglesia y ahora él era la víctima. Pero no se hacía la víctima, se sentía él un verdadero valiente soldado de Jesucristo. Y esto es lo hermoso de este día, el día domingo. Él dice, ¿sabe qué? Les recordamos, tesalonicenses, a ustedes, que no se dejen mover por palabra, no se dejen mover por espíritu, no se dejen mover por ninguna carta que les llegue. Ustedes han creído en el Señor Jesucristo y crean que el que viene ha de venir desde los cielos, que nadie les cuente otro cuento, que nadie les mande una carta diciendo otra historia, que un espíritu venga a decirles otra cosa, no le crean, que por palabra les venga a decir otra historia, no le crean. El Señor Jesucristo ha de venir y vendrá. Ese es el mensaje del apóstol Pablo. Dice aquí, para los tesalonicenses, ellos demostraron cuán estar ansiosos y abiertos a la verdad. La realidad les decía, no prediquen el Evangelio otra vez, pero en medio de sus dolores y sufrimientos, Dios decía a Pablo y a Silas, sean valientes, sean fuertes, así que comenzamos a ser valientes. El apóstol Pablo decía, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y su conducta lo demostraba, sufría como buen soldado de Jesucristo. Y este ejemplo, los tesalonicenses y también los de allá en Filipos, fue un ejemplo para seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Veamos qué nos dice el día lunes la lección de escuela sabática con el carácter de los apóstoles. Estudiemos la lección de escuela sabática y recibamos la bendición del Señor. Continuemos con la lección de la semana. La lección del día lunes presenta claramente el carácter de los apóstoles. Y esta experiencia de Pablo y Silas descorre el velo de todo lo que sucedía allá en Tesalónica y también lo que sucedió allá en Filipos. Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice, nuestra exhortación no fue por engaño, no fue por error, ni tampoco por impurezas. Quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis de lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque la lección de este día muestra claramente lo que puede hacer una persona que está ante un público, ante un auditorio, ante un grupo de personas que es la audiencia que recibe el mensaje. Es muy importante porque usa tres palabras que son claves que todo orador debe de saber, las cuales son ethos, logos y la otra palabra se me escapa ahorita mismo porque no la ubico y la otra es patos. Estas tres palabras son muy claves porque una de ellas tiene que ver con la lógica. El mensaje que presenta el predicador, el orador, tiene que tener mucha lógica para que la audiencia vea la lógica y diga, wow, este es un mensaje correcto. Tiene lógica, tiene sentido. Entonces, el apóstol Pablo no usa esa palabra aquí. Tampoco usa la otra palabra que es logos. En otras palabras, el logos es las evidencias. Las evidencias pueden ser testimonios, las evidencias pueden ser hechos tangibles que demuestran que el mensaje que está dando es correcto. Y la última que tiene que ver con patos. Patos también es otra palabra que se usa, o otra técnica que se usa para presentarle a la audiencia un mensaje. Así es que estas tres palabras conocidas como lógica, las evidencias y lo que tiene que ver con las emociones, o sea, un mensaje que cause emociones a la audiencia, puede persuadirla a moverse, a hacer algo. Pero Pablo no usa estas palabras. Estas las usa el escritor de la escuela sabática. Pablo usa las palabras engaño, error o impureza. Y hablando de estas tres palabras, Pablo dice, nosotros no fuimos como ustedes con un error. No es un evangelio que yo me inventé, no es algo que a mí se me ocurrió, sino que es la evidencia perfecta de lo que Dios me mostró a mí. Él había sido un perseguidor de la iglesia y ahora él era perseguido por la evidencia que él llevaba el evangelio.
Entonces la otra palabra que usa Pablo, yo no me he inventado este evangelio, este no es un error, no es una idea equivocada que yo concebí, no son ideas falsas que me impulsan a llevar este mensaje. Y ¿saben qué tampoco? No son ideas de impureza, porque resulta que cuando una persona se levanta y muestra un mensaje y persuade a la gente, hay personas que son atrapadas emocionalmente por ese individuo y algunas veces recibían hasta favores sexuales. Esto, dice Pablo, yo no he venido con un mensaje como este, con impurezas. Yo he venido con un mensaje que es poder de Dios para salvación. ¿Y saben qué? Tampoco he traído un mensaje que es un engaño. Un mensaje que es un engaño, que es una trampa, que es para engañarlos a ustedes. Pablo y Silas no los motivaban ninguna de esas cosas. Esas eran cosas vanas. Entonces, es necesario entender cómo uno puede presentar un mensaje que muchas veces puede confundir, puede desviar, puede engañar y aún así puede persuadir a la audiencia. Pablo dice, yo no he traído ese tipo de inventos. Ahora dice aquí, los argumentos lógicos y las apelaciones emocionales no son suficientes. Estoy leyendo la escuela sabática. Sus caracteres estaban en armonía con sus declaraciones. Esta autenticidad tiene enorme poder en el mundo de hoy, como ocurrió antes. O sea, el predicador trae el mensaje, el orador trae el mensaje, la audiencia recibe el mensaje, pero la conducta del orador, del predicador, del que trae el mensaje, tiene que ser convincente, tiene que ser correspondiente su conducta con el mensaje que trae. La pregunta es, ¿cuáles son tus propios motivos para traer el mensaje? ¿Cuál es lo que te motiva a ti a predicar o a no predicar? Porque algunos no predican, otros predican con motivos buenos, pero algunos predican con motivos malos. La pregunta es, ¿trae el mensaje que tú traes? ¿Está libre de errores? Hay que tener cuidado con eso. Examinarlo todo y retener lo bueno. Y la última pregunta, ¿tiene engaños de impureza el mensaje que traes? ¿O el mensaje que te dan a ti? Debo decirte que yo no recibo cualquier mensaje. Por ahí hay muchos predicadores que hablan más del diablo que de Jesucristo. Por ahí hay muchos predicadores que hablan más de las impurezas, de las inmundicias, de que lo malo, la comida, esto, que beber, que comer. No. Cristo crucificado. Ese es el mensaje del apóstol Pablo. El evangelio es poder de Dios para salvación al que cree, al judío primeramente y al griego. ¿Y sabes qué? También para ti y también para mí. Nosotros somos los gentiles que hemos alcanzado salvación porque hemos sido injertos en la vid del Señor. Continuemos con la lección de esta semana para recibir la bendición y veamos qué nos dice el día martes con relación a agradar a Dios. Estudiemos la lección de escuela sabática. Qué tremenda lección la que hemos tenido esta semana hasta aquí y apenas estamos en el día martes. El tema de este día está titulado agradar a Dios. Resulta que el apóstol Pablo estaba diciendo, ¿saben qué? Nosotros fuimos aprobados por Dios y hablamos no para agradar a los hombres, no para agradar a los oídos de la audiencia, no para usar palabras lisonjeras para endulzar en los oídos a quienes escuchan nuestro mensaje. Tampoco lo hemos hecho por avaricia, por algún interés pecuniario o de dinero. No hemos hecho la predicación, dice el apóstol Pablo, por estos motivos que están totalmente desviados de la realidad. Tampoco buscamos gloria humana, mucho menos estamos buscando la gloria de los hombres. El apóstol Pablo aquí dice la palabra traducida como aprobados. Significa que los apóstoles permitieron que Dios los aprobara, su integridad y la conducta de sus vidas. Y las intenciones que ellos tenían al llevar el mensaje. Los filósofos populares escribían acerca de la importancia del autoexamen, o sea, evalúate a ti mismo, mira cómo estás mal y corrige esas cosas, decían los filósofos. Si quieres marcar una diferencia en este mundo, examínate a ti, mejora tu conducta y vas a ser mejor persona. Y déjenme decirle que eso trabaja. Si usted mira sus errores, los corrige y hace algo diferente de lo que ha estado haciendo, su vida va a cambiar. Pero la vida no concluye allí. La diferencia el apóstol Pablo dice, Pablo avanza un paso más allá y además del autoexamen, uno es examinado por Dios. En otras palabras, Dios verifica lo que Pablo predicaba fuera consciente con su vida interior.
En definitiva, dice la escuela sabática, Dios es el único quien vale la pena agradar. O sea, si vamos a hacer algo, si coméis, si bebéis o si hacéis cualquier otra cosa, que todo